El más importante del análisis de componentes principales y que más complejidad requiere es la interpretación de las componentes. Veremos en este primer video tutorial las cuestiones más básicas y dedicaremos otro a analizar el problema de la rotación de los factores para ayudar a mejorar la interpretación de los componentes. Uno de los objetivos que tiene el análisis de componentes principales es obtener indicadores sintéticos que resuman toda la información contenida en un gran número de variables, es decir, obtener indicadores sintéticos. En el caso de que la técnica tenga sentido, ya hemos evaluado en el vídeo anterior los distintos indicadores que hay para evaluar la calidad de la técnica, es necesario comprender cuál es la relación entre los componentes principales y cada una de las variables originales con el fin de poder interpretar estas componentes. Al fin y al cabo, una componente principal es una combinación lineal de todas las x, de todas las variables que hay introducido en el análisis. Todas inciden en la determinación de cada componente principal, pero unas variables x estarán muy relacionadas, en el sentido de la correlación, tendrán alta correlación, y otras poco. Vamos a utilizar las correlaciones entre cada una de las variables x y las componentes principales para ayudarnos a explicar el funcionamiento o la interpretación de estos componentes. Solo es necesario interpretar las primeras componentes principales, aunque en principio hay tantas componentes principales como variables originales, solamente debemos de interpretar aquellas que vamos a seleccionar en nuestro análisis, puesto que el objetivo es reducir el número de variables. Habitualmente, aunque esta no siempre tiene por qué ser así, la primera componente principal suele ser un indicador global que recoge o que sintetiza toda la información contenida entre las variables, las x que hemos introducido, y ya las segundas y terceras componentes principales recogerán aspectos específicos de los datos con los que estamos trabajando. Recordemos que, como hemos dicho antes, cada componente principal es simplemente una combinación lineal de todas las componentes, y es importante a la hora de interpretar estas componentes principales conocer cómo correlaciona, por ejemplo, la primera componente con la primera variable, cómo correlaciona la primera componente con la segunda, y así. La correlación entre la componente y-ésima y la variable j-ésima es igual al valor propio y-ésimo, a la varianza de la componente principal y-ésima, multiplicado por el coeficiente correspondiente, una serie j. Esta relación nos permite calcular el coeficiente de correlación R sub j entre la componente y x sub j. Si vemos esta relación, al final la relación que nos queda es que esa R sub j queda en función de el autovalor y-ésimo y el coeficiente a sub j, y va relativizado por la varianza de la variable x. Como ya hemos dicho en otros videotutoriales, en el análisis de componentes principales es una práctica habitual estandarizar las variables x, de tal forma que, en ese sentido, la varianza de x sub j será igual a 1, y por tanto lo habitual es pensar que el coeficiente de correlación R sub j entre la y-ésima componente principal y la j-ésima variable sea igual a la raíz cuadrada del valor propio, la raíz cuadrada de ese valor propio, por el coeficiente correspondiente. En el software SPSS, que lo veremos a continuación, las componentes, estos realmente no son los coeficientes, no son los a sub j. Estos valores de aquí, que indican el peso que tiene cada una de las variables en cada una de las componentes, es la correlación entre la y-ésima componente principal y la j-ésima variable. Es decir, la correlación entre la primera componente y el salario actual es 0,8, la correlación entre la primera componente y el salario inicial es 0,7, la correlación entre la primera componente principal y los meses de contrato es 0,02. Esta correlaciona muy poco, esta correlaciona mucho, estas dos correlacionan mucho y de forma positiva, y estas dos correlacionan medio y de forma negativa. Eso nos tiene que ayudar a ponerle un nombre a esa componente principal.
Presentamos también en este video tutorial las comunalidades. Las comunalidades las da por defecto el software de SPSS y hablan del porcentaje de la varianza explicado por cada una de las componentes principales que ha sido retenido. Cuando retenemos un número determinado de componentes principales, no todas las variables aportan la misma información al análisis. Las comunalidades nos dicen el porcentaje con que cada variable es recogido en el análisis. Se obtiene, este es el valor de la comunalidad, que suele denotarse por h, y es simplemente la suma de los coeficientes de correlación al cuadrado. ¿Okay? Para que lo entendamos perfectamente, las salidas que tiene el SPSS, fijaros, aquí tenemos la matriz de componentes, la salida que nos da, ¿okay? Y estos son los coeficientes de correlación. Estos son los coeficientes de correlación de la primera componente con todas las variables. Los coeficientes de correlación de la segunda componente con todas las variables. Y así. Lo que hacemos calculando la comunalidad es calcular esta correlación al cuadrado más esta correlación al cuadrado más esta correlación al cuadrado. 0,84 más 0,48 más 0,0 al cuadrado. Y eso me da el valor de 0,94, indicándome que la variable salario actual se ha recogido la información correspondiente al 94% de esta variable. Lo ideal es que estas comunalidades sean números próximos a 1. Si alguno de los indicadores que aparece es próximo a 0, indicará que esa variable no está bien reflejada por las componentes que se han seleccionado en el análisis. Vamos a pasar ahora al SPSS para mostrar cómo se pueden obtener estos indicadores. Siempre vamos a analizar reducción de la dimensionalidad, análisis factorial y introducimos las mismas componentes. ¿Okay? Si le damos a simplemente aceptar, observamos las comunalidades de las que acabamos de hablar. Como vemos, todas las comunalidades son valores próximos a 1 y por tanto las tres primeras componentes están recogiendo prácticamente casi toda la información de las variables que estamos introduciendo. ¿Okay? Si nos vamos a la interpretación de los coeficientes, aquí tenemos los valores. Como ya hemos comentado antes, en la primera componente, en principio tendrán puntuaciones altas aquellos individuos que tengan elevados salarios y poco tiempo de experiencia, mientras que tendrán valores bajos en esta componente aquellos individuos que tengan mucha experiencia y pequeño salario. En ese sentido, esa componente discrimina. Fijémonos también en la segunda componente, que pondera fundamentalmente la experiencia y la edad del individuo. Obtendrán valores altos en esta componente aquellos individuos que tengan muchos años de experiencia, sean personas mayores y que además tengan altos salarios. Por contra, tendrán valores bajos, personas con salarios bajos y con poca experiencia y personas jóvenes. Finalmente, la tercera de las componentes, fijaros que todos los coeficientes aquí son valores muy pequeños, próximos a 0, ¿okay? Y este valor de aquí es muy grande. Mientras que aquí esta variable, meses desde el contrato, se ve que solamente se incorpora en la tercera variable. Este es un indicador de que estamos utilizando una sola variable, una sola componente para recoger el efecto de una variable. Esto no tiene sentido en el análisis de componentes principales. Todas las variables deben de intervenir y no podemos permitir que una sola componente recoja solamente información de una variable. ¿Okay? Parece que sería adecuado extraer del análisis de componentes principales la información referente a la antigüedad, ¿okay? Y con toda seguridad que nos vamos a encontrar con unos mejores resultados en el análisis de componentes principales. Antes de continuar, hay una opción que puede ayudarnos a interpretar las componentes cuando, en este caso, tenemos pocas variables, pero generalmente esta técnica se aplica con un gran número de indicadores y
En la opción de, creo que es puntuaciones, no, en la opción de opciones, aquí, formato de presentación de los coeficientes. Podemos o bien ordenarlos por tamaño, ¿okay?, o bien suprimir aquellos que sean relativamente pequeños. Esto va a ser muy útil, sobre todo esta opción, podemos suprimir todos aquellos que sean inferiores a 0.5, por ejemplo. ¿Okay? Le vamos a continuar y le damos a aceptar. Como veremos, el output que nos da aquí en la matriz de componentes ha eliminado, hecho 0, no ha puesto aquellos coeficientes, están ahí pero no los ha puesto, que tienen valores relativamente bajos. Esto, sobre todo cuando trabajemos con grandes volúmenes de información, nos va a ayudar mucho a darle una interpretación a los coeficientes, a las componentes principales.